Alguien vino de los Grigoriev a buscar un libro, pero dije que no estabas en casa. El cartero trajo el periódico y 2 cartas. Por cierto, Petrovich, me gustaría pedirte que hables con Vlad. Hoy y anteayer noté que está fumando. Cuando empecé a discutir con él, se tapó los oídos con los dedos como de costumbre, y cantó en voz alta para ahogar mi voz. Petrovich, el fiscal del tribunal de circuito, que acababa de regresar de una sesión y se estaba quitando los guantes en su estudio, miró a la institutriz mientras hacía su informe y se rió. Vlad fumando, dijo encogiéndose de hombros. No puedo imaginarme al pequeño querubín con un cigarrillo en la boca. ¿Pero cuántos años tiene? 7. Crees que no es importante, pero a su edad fumar es un hábito malo y pernicioso, y los malos hábitos deben erradicarse al principio. Perfectamente cierto. ¿Y de dónde saca el tabaco? Lo toma del cajón de tu mesa. ¿Sí? En ese caso envíamelo. Cuando la institutriz salió, Petrovich se sentó en un sillón frente a su escritorio, cerró los ojos y empezó a reflexionar. Se imaginó a su Vlad con un cigarro enorme, de 1 metro de largo, en medio de nubes de humo de tabaco, y esta caricatura lo hizo sonreír. Al mismo tiempo, el rostro grave y preocupado de la institutriz evocaba recuerdos de un tiempo pasado, medio olvidado, cuando fumar despertaba en sus maestros y padres un extraño horror, no del todo comprensible. Realmente era horror. A los niños se les azotaba sin piedad y se les expulsaba de la escuela, y sus vidas se convertían en una miseria por fumar, aunque ni un solo maestro o padre sabía exactamente cuál era el daño o la pecaminosidad de fumar. Incluso personas muy cultas nunca dudaban en librar una guerra contra un vicio que no entendían. Petrovich recordó al director del instituto, un anciano sabio y bondadoso, cuya reacción ante un alumno sorprendido con un cigarrillo fue tan extrema que palideció al instante, convocó de urgencia un comité disciplinario y decretó la expulsión del infractor. Era quizás una ley inherente a la vida social. Cuanto menos se comprendía un mal, con mayor ferocidad y rudeza se intentaba erradicarlo. El fiscal recordó a un par de chicos que habían sido expulsados y reflexionó sobre el rumbo que tomó su vida después. No pudo evitar pensar que, con frecuencia, el castigo terminaba causando más daño que el propio delito. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse, acostumbrarse e inmunizarse rápidamente a cualquier entorno. Sin esa habilidad, estaría condenado a percibir constantemente la fragilidad irracional que subyace a su aparente racionalidad y a notar lo poco de certeza que existe, incluso en trabajos tan cruciales y con consecuencias tan profundas como los del maestro, el abogado o el escritor. Y esos pensamientos ligeros y superficiales que solo visitan el cerebro cuando está cansado y en reposo, comenzaron a recorrer la mente de Petrovich. No se sabe de dónde ni por qué vienen, no permanecen mucho tiempo en la mente, sino que parecen deslizarse sobre su superficie sin hundirse profundamente en ella. Para quienes se ven obligados durante horas enteras e incluso días a pensar rutinariamente en una dirección, ese pensamiento libre y privado ofrece un tipo de consuelo, un solaz agradable. Eran las 8 o 9 de la noche. En el piso de arriba resonaban pasos que iban y venían, mientras que en el nivel superior 4 manos practicaban escalas en un piano. El caminar inquieto del hombre de arriba, cuyo paso denotaba preocupación o quizá el tormento de un dolor de muelas, y las repetitivas notas de las escalas impregnaban la quietud nocturna con una monotonía hipnótica. Esta atmósfera parecía invitar a ensueños dispersos y a una somnolencia pesada, como si el mundo mismo se entregara al letargo. En la guardería, 2 habitaciones más allá, la institutriz y Vlad estaban hablando. «Papá ha venido», trinó el niño. «Papá ha venido, papá. Tu padre te llama, ve rápido», exclamó la institutriz, aguda como un pájaro asustado. «Te estoy hablando». «¿Pero qué voy a decirle?», se preguntaba Petrovich. Pero antes de que tuviera tiempo de pensar en cualquier cosa, su hijo Vlad, un niño de 7 años, entró en el estudio. Era un niño cuyo sexo solo podría haberse adivinado por su vestimenta. Débil, pálido y frágil. Estaba flácido como una planta de invernadero, y todo sobre él parecía extraordinariamente suave y tierno. Sus movimientos, su cabello rizado, la mirada en sus ojos, su chaqueta de terciopelo. «Buenas noches, papá», dijo con voz suave, trepando al regazo de su padre y dándole un beso rápido en el cuello. «¿Me llamaste?» «Discúlpame, Sergei», respondió el fiscal, apartándolo de su regazo. «Antes que nada debemos tener una charla seria».
Estoy enojado contigo y ya no te quiero. Te lo digo, mi niño, no te quiero y ya no eres hijo mío. Sergei miró intensamente a su padre, luego desvió la mirada a la mesa y se encogió de hombros. ¿Qué te hice?, preguntó perplejo, parpadeando. No he estado en tu estudio en todo el día y no he tocado nada. Natalia acaba de quejarse de que has estado fumando. ¿Es cierto? ¿Has estado fumando? Sí, fumé una vez. Eso es cierto. Ahora ves que también estás mintiendo, dijo el fiscal, arrugando la frente para disimular una sonrisa. Ah, Natalia te ha visto fumar 2 veces. Así que ves que has sido detectado en 3 fechorías. Fumar, tomar el tabaco de alguien más y mentir. 3 faltas. Oh, sí, recordó Sergei y sus ojos sonrieron. Eso es cierto, eso es cierto. Fumé 2 veces, hoy y antes. Así que ves que no fue una vez, sino 2 veces. Estoy muy descontento contigo. Solías ser un buen chico, pero ahora veo que estás malcriado y te has vuelto malo. Petrovich alisó el cuello de Sergei y pensó. ¿Qué más tengo que decirle? Sí, no está bien, continuó. No lo esperaba de ti. En primer lugar, no debes tomar tabaco que no te pertenece. Cada persona solo tiene derecho a utilizar su propia propiedad. Si toma la de otro, es una mala persona. Por ejemplo, Natalia Semyonovna tiene una caja con su ropa. Esa es su caja, y nosotros no debemos tocarla, ya que no es nuestra. Eso es correcto, ¿verdad? Tienes caballos de juguete y dibujos. Yo no los tomo, ¿verdad? Quizás me gustaría tomarlos, pero no son míos, sino tuyos. Tómalos si quieres, dijo Vlad levantando las cejas. Por favor, no dudes, papá, tómalos. Ese perro amarillo en tu mesa es mío, pero no me importa. Que se quede. No me entiendes, dijo Petrovich. Me has dado el perro, ahora es mío y puedo hacer lo que quiera con él. Pero yo no te di el tabaco. El tabaco es mío. Si quiero fumar el tabaco de otra persona, primero debo pedir su permiso. Vinculando lánguidamente una frase con otra e imitando el lenguaje de la guardería, Petrovich intentó explicar a su hijo el significado de la propiedad. Sergei miró su pecho y escuchó atentamente. Luego apoyó su codo en el borde de la mesa y comenzó a entrecerrar sus ojos miopes en los papeles y el tintero. Sus ojos vagaron sobre la mesa y se detuvieron en el frasco de goma. «Papá, ¿de qué está hecha la goma?», preguntó de repente llevando el frasco a sus ojos. Petrovich le sacó el frasco de las manos y lo puso en su lugar y continuó. «En segundo lugar, fumas. Eso es muy malo. Aunque yo fume no significa que tú puedas. Yo fumo y sé que es estúpido. Me culpo a mí mismo y no me gusto por eso. El tabaco es muy malo para la salud y cualquiera que fume muere antes de lo que debería. Es particularmente malo para niños como tú fumar. Tu pecho es débil, aún no has alcanzado tu fuerza completa, y fumar lleva a la tuberculosis y otras enfermedades en personas débiles. El tío Ignat murió de tuberculosis, ¿sabes? Si no hubiera fumado, tal vez habría vivido hasta ahora». Sergei miró pensativo la lámpara. Tocó la pantalla de la lámpara con su dedo y lanzó un suspiro. «El tío Ignat tocaba el violín espléndidamente», dijo. «Su violín está ahora en casa de los Grigoriev». Sergei apoyó de nuevo los codos en el borde de la mesa y se sumió en sus pensamientos. Su rostro pálido mostraba una expresión fija, como si estuviera escuchando o siguiendo un hilo de pensamientos propios. Angustia y algo parecido al miedo se reflejaban en sus grandes ojos abiertos. Lo más probable es que pensara en la muerte, que tan recientemente había llevado a su madre y al tío Ignat. La muerte se lleva a las madres y a los tíos al otro mundo, mientras sus hijos y violines permanecen en la tierra. Los muertos viven en algún lugar del cielo junto a las estrellas y miran desde allí hacia la tierra. ¿Pueden soportar la separación? «¿Qué le digo?», pensó Petrovich. «No me está escuchando. Obviamente no considera ni sus fechorías ni mis argumentos como serios. ¿Cómo lo hago entender?». El fiscal se levantó y comenzó a caminar por el estudio. «Antiguamente, en mi época, estas preguntas se resolvían muy simplemente», reflexionó. Cada pilluelo que era sorprendido fumando era azotado. Los débiles dejaban de fumar, y aquellos que eran algo más valientes, después de la paliza, comenzaban a llevar tabaco en las piernas de sus botas y a fumar en el granero. Cuando los descubrían en el granero y los azotaban de nuevo, se iban a fumar junto al río, y así sucesivamente hasta que el chico crecía. Mi mamá solía darme dinero y dulces para que no fumara.
Hoy en día ese método se considera inútil e inmoral. El maestro moderno, basándose en la lógica, trata de hacer que el niño forme buenos hábitos, no por temor, ni por deseo de distinción o recompensa, sino conscientemente. Mientras caminaba pensando, Sergei se subió con las piernas a una silla de lado a la mesa y comenzó a dibujar. Para que no estropeara papel oficial ni tocara la tinta, había un montón de medias hojas, cortadas especialmente para él, sobre la mesa junto con un lápiz azul. Hoy la cocinera estaba cortando repollo y se cortó el dedo, dijo, dibujando una casa pequeña y moviendo las cejas. Dio tal grito que todos nos asustamos y corrimos a la cocina. ¡Tonta! Natalia Semyonovna le dijo que pusiera el dedo en agua fría, pero ella lo chupó. ¿Y cómo pudo meter un dedo sucio en la boca? Eso no es adecuado, ¿sabes, papá? Luego siguió describiendo cómo, mientras estaban cenando, un hombre con un órgano había entrado en el patio con una niña, que había bailado y cantado al son de la música. Tiene su propio tren de pensamiento, reflexionó el fiscal. Vive en un pequeño mundo en su mente, con sus propias ideas sobre lo que es importante e insignificante. Captar su atención no se logra solo imitando su lenguaje. Hay que pensar como él. Me entendería completamente si realmente lamentara la pérdida del tabaco, si me sintiera ofendido y llorara. Por eso nadie puede sustituir a una madre en la crianza de un hijo, porque puede sentir, llorar y reír junto al niño. No se consigue nada solo con lógica y moralidad. ¿Qué más podría decirle? ¿Qué? A Petrovich le resultaba extraño y absurdo que, siendo un abogado experimentado, acostumbrado a reducir al silencio a la gente, prever lo que dirían y castigarlos, se sintiera completamente perdido y sin saber qué decir a un niño. «Dame tu palabra de honor de que no volverás a fumar», pidió. «Palabra de honor», canturrió Sergei presionando fuerte el lápiz y agachándose sobre su dibujo. «Palabra de honor». ¿Sabe él lo que significa palabra de honor?, se preguntó Petrovich. «No, soy un mal maestro en moralidad. Si algún maestro de escuela o un colega legal pudiera asomarse a mi mente ahora, me consideraría un tonto y sospecharía de una innecesaria sutileza. Pero en la escuela y en el tribunal, por supuesto, estas miserables cuestiones se resuelven más simplemente que en casa. Aquí tratas con personas a las que amas más que a nada, y el amor es exigente y complica las cosas. Si este niño no fuera mi hijo, sino un alumno o un prisionero en juicio, no me sentiría tan cobarde y mis pensamientos no estarían tan dispersos». Petrovich se sentó a la mesa y examinó uno de los dibujos de Sergei. En él había una casa con un techo torcido y humo que salía de la chimenea como un relámpago en zigzag hasta el borde del papel. Al lado de la casa había un soldado con puntos por ojos y una bayoneta que parecía el número 4. «Un hombre no puede ser más alto que una casa», comentó el fiscal. Sergei se subió a su rodilla, acomodándose. «No, papá», dijo mirando su dibujo. «Si dibujaras al soldado pequeño, no se le verían los ojos. Debería discutir con él». Por la observación diaria de su hijo, el fiscal se había convencido de que los niños tienen sus propios puntos de vista artísticos y requerimientos peculiares a ellos, más allá del entendimiento de los adultos. Si alguien lo hubiera observado con detenimiento, Sergei podría haber dejado en un adulto la impresión de ser un niño fuera de lo común. Creía posible y razonable dibujar hombres más altos que las casas y representar no solo objetos, sino incluso sus sensaciones con lápiz. Así representaría los sonidos de una orquesta en forma de humo como manchas esféricas, un silbido en forma de hebra en espiral. Para él, el sonido estaba estrechamente relacionado con la forma y el color, de modo que cuando pintaba letras, invariablemente pintaba la letra L de amarillo, M de rojo, A de negro, y así sucesivamente. Dejando a un lado su dibujo, Sergei se movió nuevamente, adoptó una postura relajada y comenzó a juguetear con la barba de su padre. Primero la alisó cuidadosamente, luego la separó y comenzó a peinarla en forma de patillas. «Ahora te pareces a Iván Stepanovich», dijo, «y en un minuto te parecerás a nuestro portero». «Papá, ¿por qué los porteros se paran junto a las puertas? ¿Es para evitar que entren ladrones?». El fiscal sintió la respiración del niño en su rostro. Constantemente tocaba su cabello con su mejilla y había una sensación cálida y suave en su alma. Tan suave como si no solo sus manos, sino toda su alma estuviera recostada sobre el terciopelo de la chaqueta de Vlad. Miró a los grandes oscuros ojos del niño, y le pareció como si desde esas amplias pupilas le mirasen su madre y su esposa y todo lo que había amado alguna vez.
Pensar en castigarlo, reflexionó. Qué tarea tan difícil idear un castigo para él. ¿Cómo podemos emprender la educación de los jóvenes? Antiguamente la gente era más simple y pensaba menos, y así resolvían los problemas con audacia. Pero pensamos demasiado, estamos consumidos por la lógica. Cuanto más desarrollado es un hombre, más reflexiona y se entrega a sutilezas, más indeciso y escrupuloso se vuelve, y más timidez muestra al actuar. Cuánto valor y confianza en uno mismo se necesita al analizarlo detenidamente para emprender, enseñar, juzgar, escribir un libro grueso. Dieron las 10. Vamos, hijo, es hora de dormir, dijo el fiscal. Di buenas noches y vete. No, papá, dijo Sergei. Me quedaré un poco más. Cuéntame algo. Cuéntame una historia. Muy bien, pero después de la historia debes irte a dormir de inmediato. Petrovich solía contarle historias a Sergei en sus ratos libres por la tarde. Al igual que muchas personas orientadas a lo práctico, no recordaba ni un solo poema y no podía traer a la memoria ningún cuento de hadas, así que recurría a la improvisación. Generalmente comenzaba con el clásico, en un país, en un reino, para luego sumar una serie de ideas disparatadas y sin tener un plan, continuaba la narración sin saber cómo avanzaría o terminaría la historia. Las escenas, personajes y situaciones surgían de forma azarosa e improvisada, mientras que el argumento y la moraleja nacían espontáneamente, sin premeditación por parte del narrador. A Sergei le fascinaba esta espontaneidad, y su padre notaba que mientras más sencilla y menos elaborada fuera la trama, mayor impacto causaba en el niño. «Escucha», dijo fijando la mirada en el techo. Había una vez en un país lejano, en un reino desconocido, un anciano emperador de larga barba y bigotes plateados. Vivía en un palacio de cristal que resplandecía bajo el sol, como si fuera un inmenso fragmento de hielo puro. El palacio se alzaba en el corazón de un jardín interminable, repleto de naranjos, bergamoteros y cerezos. Tulipanes, rosas y lirios del valle florecían en armonía, mientras aves de plumajes vibrantes llenaban el aire con sus cantos, rindiendo homenaje al esplendor del paisaje. En los árboles colgaban pequeñas campanas de cristal que cuando el viento soplaba emitían un sonido dulce y envolvente. El cristal produce un tono más sutil y delicado que los metales. Y luego, había fuentes en el jardín. ¿Recuerdas la fuente en la casa de verano de la tía Sonia? Pues bien, había fuentes similares en el jardín del emperador, pero mucho más grandes, y los chorros de agua llegaban a la cima del álamo más alto. Petrovich reflexionó unos momentos y siguió. El viejo emperador tenía un único hijo, heredero al trono, un niño pequeño como tú. Era un buen chico, nunca se comportaba mal, se acostaba temprano, no tocaba nada en la mesa, y en general era un niño sensato. Solo tenía un defecto, solía fumar. Sergei escuchaba atento, sin quitarle la vista de encima a su padre. El fiscal seguía pensando. ¿Y luego qué? Dijo unas cuantas palabras más y terminó diciendo: el hijo del emperador cayó enfermo de tuberculosis por fumar y murió a los 20 años. El anciano padre, solo y debilitado, no tenía a nadie para ayudarlo. No había quien gobernara el reino o defendiera el palacio. Los enemigos llegaron, mataron al anciano y destruyeron el palacio. Ahora no quedan ni cerezas, ni aves, ni campanillas en el jardín. Eso fue lo que sucedió. Este final le pareció absurdo e ingenuo a Petrovich, pero toda la historia causó una impresión intensa en Sergei. Nuevamente sus ojos estaban nublados por la tristeza y algo parecido al miedo. Durante un minuto miró pensativamente por la ventana oscura, se estremeció y dijo con voz apagada: «Ya no voy a fumar más». Cuando dijo buenas noches y se fue, su padre caminó de un lado a otro de la habitación y sonrió para sí mismo. «Me dirán que es la influencia de la belleza, de la forma artística», reflexionó. «Puede ser, pero eso no consuela. No es el camino correcto, de ninguna manera. ¿Por qué la moralidad y la verdad nunca pueden presentarse tal como son en su forma pura, sino siempre adornadas, endulzadas y doradas como píldoras? No es natural. Es una falsificación, un engaño, un truco». Pensó en los jurados para quienes era indispensable ofrecer un discurso, en el público que solo parece asimilar la vida a través de leyendas y novelas históricas, y en sí mismo reflexionando cómo su comprensión de la vida no provenía de sermones ni leyes, sino de fábulas, novelas y poemas. Los medicamentos deben saber dulce, la verdad debe ser presentada como algo bello, y este hábito absurdo lo arrastra el hombre desde los tiempos de Adán.
aunque de hecho tal vez es todo natural y simplemente así deben ser las cosas. Se puso a trabajar, pero su mente seguía divagando, atrapada en pensamientos perezosos e íntimos durante un largo rato. Las escalas habían cesado en el piso superior, pero el inquilino del segundo piso continuaba caminando de un lado a otro de la habitación. El fin.